Nuestro tema, nuestra lección, nuestra exhortación en esta mañana es: el arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es necesario. Probablemente algunas personas se pregunten por qué tanto énfasis en las iglesias de Cristo le dan al arrepentimiento, al bautismo, a la sana doctrina, a la organización de la iglesia, a la forma de adoración, etcétera. Pues es necesario. Es necesario para que nosotros aprendamos que todas estas cosas que sigue la iglesia de Cristo están en las Escrituras. Y además, el arrepentimiento es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos nosotros aquel primer día de la semana en la cual resucitó el Señor, que nos narran los evangelios, o el evangelio de acuerdo con Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio de Juan también. Pero en el evangelio de Lucas encontramos el día, ya casi se estaba terminando, el primer día de la semana, y el Señor había resucitado, y había una confusión, había asombro, había incertidumbre en los apóstoles, de tal manera que dos de los discípulos van caminando de Jerusalén a Emaús y van platicando de todas estas cosas que habían sucedido en los últimos 3 días, empezando ahí con la Pascua y la muerte del Señor. Y el Señor se une con ellos, no le conocen, sus ojos están velados. Después se revela a ellos cuando entran al aposento donde iban ellos, y al partir el pan, entonces son abiertos los ojos de ellos y conocen a Jesús, y Él se desaparece. Y tienen tanta alegría, tanto gozo, y quieren comunicar esa sensación, esa experiencia que han tenido, y se regresan a Jerusalén y hallan a los 11 apóstoles y a otros discípulos platicando acerca de la resurrección de Jesucristo. Y ellos les cuentan: el Señor se nos apareció a nosotros. Y están allí hablando cuando el Señor aparece con ellos. Y se quedan asustados, asombrados, a lo mejor no se quieren ni mover, y Él les dice: yo soy, miren, no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿verdad? Y allí platica con ellos, les habla las Escrituras, y dice allá en el versículo 46, y les dijo: así está escrito. Estoy hablando de Lucas, capítulo 24. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se anunciase o que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Entonces, el arrepentimiento es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y es un mandamiento directo que hay que seguir. La iglesia de Cristo sigue los mandamientos que están directos, sigue los ejemplos que hay, y también sigue lo que se infiere de algunas enseñanzas de ello. Y esto es lo que se predica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir arrepentimiento? ¿Verdad? El significado del vocablo griego quiere decir cambiar de voluntad, tomar una decisión firme para cambiar la conducta. Eso es arrepentimiento. Vuelvo a repetir:
es cambiar la voluntad de uno, un cambio de voluntad, y tener una decisión firme para cambiar nuestra conducta, ¿verdad? Y sobre todo en dejar de pecar y seguir y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Esto es arrepentimiento. Y este es el arrepentimiento que nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles para que ellos lo enseñaran y lo transmitieran a las distintas generaciones que vendrían sucesivamente hasta llegar a nosotros. Entonces hay que tomar una decisión firme, algo que en lo que estemos conscientes de lo que debemos de hacer, porque hay algo por lo cual debemos de arrepentirnos, y es las consecuencias que serán por toda una eternidad. Si las personas no se arrepienten, no vienen a Cristo, no se arrepienten, van a sufrir por una eternidad por no haber tomado esa decisión firme. Sabemos, se predica el Evangelio, se predica porque hay que arrepentirse, porque alguien va a decir, bueno, ¿de qué me voy a arrepentir? Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Dice la Escritura en Romanos capítulo 3 y versículo prácticamente del 10 en delante, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron mentirosos, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque el bien. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, ahí está englobando a la humanidad, toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros leemos allá en el libro de los Reyes, primer libro de Reyes, y en el capítulo 8 y versículo 46, todos estos versículos, con más de 50 versículos, es la oración que está llevando a cabo el rey Salomón cuando van a dedicar el templo. Acaban de terminar el templo que se construyó con la decisión de Salomón, y dice en el versículo 46, por cuanto no hay, dice, a ver, déjenme textual, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, si pecaren contra ti. Hay muchas cosas que dice el rey Salomón en su oración a Jehová, y aquí está diciendo, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Y en Génesis dice, el pensamiento del hombre era de continuo el mal, y en diversos libros del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos que el hombre ha pecado, sigue pecando, está en pecado, y dice el apóstol Juan en sus cartas, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. La diferencia es que nosotros caemos en pecado, tenemos el privilegio de ir arrepintiéndonos, de ir a Dios en nuestra oración y pedirle en el nombre de Jesucristo que perdone nuestros pecados. Entonces, el arrepentimiento es una decisión firme que el hombre debe tomar para no seguir pecando, y sobre todo para ser guiado obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Moisés está ya por terminar su vida, está en el último
mes prácticamente de los 120 años que vivió, y en ese último año y en el 12º mes, ¿verdad? Él pone a Israel y les dice, pone el monte Gerizim, el monte, ahorita se me va el nombre del monte, y en uno pone la maldición y en otro pone la bendición. Y en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, en el versículo 19 y en el versículo 20, dice, leemos, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. El versículo 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Escojan, dice Moisés al pueblo. Él ya va a morir, unos días más va a morir. Escojan la vida, la bendición, ¿verdad? Y les he puesto la bendición y la maldición, ¿verdad? Eso está en el capítulo, desde el capítulo 29 y 30, ¿verdad? Todo lo que comprende, por lo cual Moisés hace esta exhortación. Años después, probablemente unos 15 a 20 años después, el pueblo de Israel ha entrado a Palestina y la ha conquistado, no como Dios les había mandado, pero les es repartida la tierra. Y el hombre que sucedió a Moisés en la guía, en el jefe, en el que los guiaba, se llama Josué, y los ha introducido a la tierra, ha conquistado, ha guiado los ejércitos para conquistar las ciudades amuralladas y tomarlas para ellos. Y él ya se siente que ya está viejo, y cita en Siquem a todas las tribus, a los jefes, dice allí en el capítulo 24 de Josué, del libro de Josué, que reúne a los príncipes, a los principales, a los capitanes y a todas las tribus, a todas las personas allí en Siquem. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, ¿verdad? Y prácticamente desde el capítulo 23 del libro de Josué está una exhortación que Josué está dando a todo el pueblo, ¿verdad? Y luego aquí en el capítulo 24 dijo Josué a todo el pueblo y les recuerda cómo sirvieron los padres de ellos o servían a otros dioses, e incluso nombra el padre de Abraham, ¿verdad? Allá en el capítulo 24 y versículo 2, ¿verdad? En el versículo 2, cuando dice que Taré, el padre de Abraham, servía a otros dioses, y les dice cómo allá en Egipto también seguían los dioses de Egipto, ¿verdad? Y Dios los sacó ustedes fueron testigos, sus padres fueron testigos, cómo fueron sacados con ese poder de Dios de Egipto. Y luego en el capítulo, ya después de estarle recordando todas estas cosas, en el versículo 11 de Josué 24, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Y les nombra a los pueblos que han peleado contra ellos. Y yo envié delante de vosotros unas plagas, ¿verdad?, para que ayudarles, ¿verdad?
Y os di la tierra, en el versículo 12, por la cual nada trabajasteis, las ciudades que no edificasteis, están agarrando los frutos de árboles que ustedes no plantaron, que no sembraron. Y versículo 14, ahora pues, la decisión que debe tomar el pueblo: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el versículo 15 culmina con ese texto, ¿verdad?, que nos exhorta: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y Josué dice, se compromete: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y podemos tomar nosotros estas exhortaciones que Josué hace al pueblo de Israel, tanto en el capítulo 13 y 14 y 15 del libro de Josué. Perdón, capítulo 21, 22, 23 y 24 que hace Josué. Nosotros podemos tomar esas exhortaciones porque nosotros estábamos viviendo en una vida desordenada delante de Dios. No que fuésemos personas perversas, ni mucho menos, pero simplemente estábamos alejados de Dios y de todas las esperanzas que el cristiano tiene. Alguien nos predicó el Evangelio y insistió para enseñarnos, y empezamos a entender. Dios abrió el entendimiento de nosotros poco a poco y comprendimos nuestra situación en la que nos encontrábamos delante de Dios. Mientras nosotros no obedeciéramos lo que el Señor demanda de nosotros, estábamos sin esperanza, viviendo en las costumbres de los abuelos, de los padres, de los vecinos, a lo mejor en un grupo denominacional, no, qué sé yo, ¿verdad? Pero cuando hemos comprendido el mensaje, cuando hemos comprendido lo que el Señor Jesucristo hizo para nosotros, por nosotros, es como si José nos dijera: y si mal os parece servir a nuestro Señor Jesucristo, escojan a quién van a servir. Si a todas las tradiciones, a todas las enseñanzas denominacionales que tenían antes de que les enseñasen o les hablasen el Evangelio, ¿verdad?, en el cual ya conocen ahora, ¿verdad?, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Y que nos diga aquella persona, o si fuese Josué, dice: porque yo y mi casa obedeceremos a Cristo. Dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión firme. Es lo que hemos visto aquí en el ejemplo de Moisés primeramente y de Josué, ¿verdad? Pero, ¿por qué el arrepentimiento? ¿Por qué el arrepentimiento? ¿Por qué insisten tanto los predicadores y los maestros de la Iglesia de Cristo en hablar de esto? De hablar de la sana doctrina, hablar de la organización de la Iglesia, hablar del plan de salvación, como se puede ver a través del libro de los Hechos. ¿Por qué? ¿Por qué el arrepentimiento? ¿Por qué esa insistencia? Porque es necesario.
es necesario, es mandamiento del Señor. No es, si quieres arrepiéntete, no, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vamos a ver dos puntos o dos asuntos. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque fue el mensaje que Juan el Bautista primeramente dio al pueblo de Israel. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 3 y versículo 2 leemos: arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista en sus exhortaciones, en sus enseñanzas. Por aquellos días, versículo 1 de Mateo 3, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le sigue hablando. Entonces, es el mensaje que hay que predicar. Lo que está haciendo Juan el Bautista es preparar el camino para el Señor, porque ya 6 meses después de que inició Juan el que bautizaba su ministerio, empezó Jesús. Y leemos en Mateo capítulo 4 y versículo 17, leemos y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor ha iniciado su ministerio, o va a iniciar su ministerio, en el cual el corazón del hombre fue preparado por Juan el Bautista como precursor del Señor, para que recibieran al Señor y para que recibieran sus enseñanzas y para que vieran que era enviado de Dios, no solamente por las palabras que traía el Señor, sino por las señales y los milagros que hacía. Por las señales y por los milagros que hacía. Porque esto iba a llamar la atención. Si se hiciese algo fuera de lo normal, iba a llamar la atención. ¿Y por qué este hombre tiene esta facultad de hacer esto? De dar la vista a los ciegos, de destapar el oído a los sordos, de hacer a los mudos hablar, a los tullidos enderezarse en sus piernas, a los enfermos sanarles, a los leprosos limpiarlos. Entonces todo eso iba a llamar la atención, e iban a saber que aquel hombre era enviado de Dios y que las palabras que él hablaba eran palabras de Dios, y que eso en el Evangelio de Juan nuestro Señor Jesucristo lo enfatiza en muchas maneras y muchas veces. Lo que hablo, dice, no son mis palabras, son las palabras de Él que me envió. De Él que me envió. Es lo que el Señor Jesucristo predicaba. Y está diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y además, como punto 2, inciso 2, en este primer punto, o en este primer asunto, porque fue el mensaje que el Señor Jesucristo, Juan el que bautizaba, predicaban: arrepentidos. Pero el segundo punto es para obtener vida eterna, para obtener vida eterna. Cuando la iglesia ya está establecida, llevaba ya a lo mejor unos 2-3 años, unos 2 años o algo así, ¿verdad? Dicen que el apóstol Pablo más o menos fue añadido a la iglesia en el 3er año de la iglesia. Es lo que dicen, ¿verdad?
independientemente de cuándo haya sido, encontramos que la iglesia está establecida y la iglesia ya incluso ha sido esparcida y Pedro está en la ciudad de Jope y hay un hombre allá en Jope, perdón, sí, en Cesarea, un centurión llamado Cornelio, y ustedes saben la historia, ¿verdad? Cómo él era un hombre, cómo lo describe la Biblia, cómo lo describe Lucas. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía oración, era un hombre íntegro, era un hombre que hacía muchas obras para los pobres, para el pueblo de Israel, y sus oraciones que constantemente hacía llegaron hasta el cielo, y Dios mandó ángeles para que le dijesen a Cornelio que mandase a traer a un tal Simón que se encontraba en ese momento en la ciudad de Jope. Ese Simón es Simón Pedro. Y se le manda a traer, ustedes ya sabemos la historia, la hemos platicado en diferentes ocasiones, y cuando llegan Pedro y otros 6 judíos, en total con él son 7 judíos, miembros de la Iglesia de Cristo, y sale Cornelio, ¿por qué me has traído? Y tú eres el que me vas a decir. Y entran y Pedro se asombra al ver la cantidad de personas que había allí en el aposento donde entraron. Había soldados, había esclavos, había siervos, había familia, había amistades. Y Pedro entiende por qué se le había aparecido aquel lienzo y la voz diciéndole: Pedro, levántate, mata y come. Dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca jamás. Y después él se pregunta: ¿qué me quiere decir el Señor? Y allí se da cuenta. Ahora me doy cuenta que el Señor no hace acepción de personas. Y en el libro de los Hechos, capítulo 11, ¿verdad?, encontramos por qué hay que hablar o predicar el arrepentimiento. Dice en el versículo 18 que es para obtener vida. Dice Hechos 8:18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. ¿Quiénes son los que oyeron? Bueno, además de la audiencia que estaba allí, son los otros 6 judíos cristianos que acompañaron a Pedro. Y dicen: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es para vida. Nosotros conocemos ahí todo lo que sucedió en la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? Y Pedro dice en el capítulo 10, versículo 47: ¿puede acaso alguno de ustedes impedir el agua para que estos también sean bautizados? En el capítulo 11, Pedro está reportando, está platicando a la iglesia en Jerusalén lo que había sucedido allí en Jope, ¿verdad? Y en Cesarea, en Cesarea. Y por eso es cuando los judíos dicen: de manera que también a los gentiles ha sido dada también esta oportunidad para que tengan vida. Entonces, los gentiles siempre estuvieron en el designio de Dios, en la mente de Dios, en el plan de Dios para salvarse. Y lo miramos desde Génesis capítulo 12, versículo 3, ¿verdad? Cuando Dios le había dicho a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a mostrar, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 3: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está incluyendo a todas
las naciones, a toda familia en todo el orbe. Y en el capítulo 22 de Génesis también, y versículo 18, recordamos nosotros cómo Dios le dice a Abraham que ya tiene a su hijo Isaac, y le dice que vaya a un monte que él le va a mostrar para que lo sacrifique. Y Abraham obedece, toma un asno, leña y 2 siervos, y se van a ese monte que Dios les va a mostrar. Y llegan a ese monte, y allí también va a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, Abraham, pero Dios le para, le detiene. Y dice en el versículo 22, en el versículo 18, capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto no te rehusaste a sacrificar a tu único hijo Isaac. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahí está el plan de Dios, la salvación para los gentiles, para los que no eran judíos. Así que en Efesios, Pablo escribiendo a los Efesios, en el capítulo 13, versículo 8, él está diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, que no se pueden investigar. Todas las inescrutables riquezas de Cristo. Tenemos hablando de esas riquezas, ¿verdad? El apóstol Pablo en el capítulo 1 de este libro de Efesios, versículo 3, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, todo eso viene por el arrepentimiento. Por el arrepentimiento. Y claro, también por la obedecer a lo que sigue del arrepentimiento. ¿Sí? Pero es nuestro tema en esta mañana. El arrepentimiento es necesario. Punto número 2. ¿Qué conduce al arrepentimiento a las personas? ¿Qué te condujo a ti para que te arrepintieras? ¿Qué me impulsó a mí? ¿Qué nos empujó a cada uno de nosotros para arrepentirnos? Bueno, cuando conocimos por conocer la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, cuando supimos por la palabra de Dios que el arrepentimiento es un mandamiento, y un mandamiento hay que obedecerlo, Cuando Pablo predicó en Atenas, en el capítulo 17 y versículo 30, después de que estuvo allí varias semanas predicando en Atenas, allí en la plaza, ¿verdad? Y después fue llevado al Areópago, y allí expuso un tremendo sermón que muchos dicen que es un tratado de teología, ¿verdad? Es decir, de todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo concerniente a Dios, y con frutos para el hombre, ¿verdad? Pablo les predica el evangelio ahí en el Areópago, ¿verdad? Y en el versículo 30 escribe
Lucas, el escritor del libro de los Hechos, versículo 30, dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es lo mismo hoy, ¿verdad? Ya sabemos de Jesucristo, ya sabes de Jesucristo. Malamente, o si no un conocimiento completo, la gente, no puedo decir la mayoría, ¿verdad? Pero muchas personas aquí en Bueslaco, muchas aquí en el Valle, en todo Texas, en todos los estados, en todo el mundo, saben de Jesús, conocen, han aprendido que Él murió en la cruz, muriendo en lugar del hombre, ¿verdad? Entonces, no hay ignorancia en eso, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, demanda la obediencia para que crean en Jesucristo. Al Señor mismo le preguntaron en su ministerio: ¿qué obra de Dios quieres que hagamos? ¿Qué obra de Dios quieres que hagamos? Libro de Juan, capítulo 5, y me parece que el versículo 27 o 28. Y el Señor le responde: que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién ha enviado Dios? A su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que creáis en Él. Entonces mucha gente ya cree en Jesús. Así que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia que tenías cuando no conocías a Jesús, ¿verdad?, pero ahora que ya conoces a Jesús, manda que te arrepientas. Manda que te arrepientas. ¿Qué conduce al arrepentimiento? La benignidad de Dios, lo benigno que es Dios. La benignidad de Dios se manifiesta por sus beneficios que tiene que Dios sea benigno. Y es la tolerancia, es la paciencia y es su longanimidad. Es decir, la tolerancia porque te está como midiéndote, se encierra todo en benignidad, por supuesto, ¿verdad? Pero si leemos segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, ¿verdad?, cuando leemos y dice allí: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. La promesa es que Dios va a mandar a su Hijo a que venga para hacer el juicio, el día final. Dice: pero es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está el arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Y la benignidad de Dios, ¿verdad?, nos guía al arrepentimiento. Ahí lo leemos en Romanos capítulo 2 y versículo 4. Por supuesto, habríamos que ver todo el contexto, ¿verdad?, pero nos tardaríamos por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero él ha hablado ahí del pecado que hay en todos, ¿verdad? Pero dice en el versículo 4: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te conduce al arrepentimiento o te guía al arrepentimiento? Y así fue como nosotros fuimos guiados, porque Dios fue benigno con nosotros. Bueno, algo que nos guía al arrepentimiento, pues algo que
en cierto sentido nos debe de preocupar, que es el destino final en aquel día de cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser nuestro destino final? Hay solamente dos opciones: vida eterna o castigo eterno. Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, en la parte primera: porque la paga del pecado es muerte. Es decir, separación definitiva de Dios. Allá en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículos en la parte final del versículo 7, cuando dice que el Señor aparecerá, dice el versículo 7 en la parte final: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Si el miércoles se hacía una pregunta así muy rápido: si viniese el Señor hoy, ¿me iría con Él? Y la respuesta es sí. No dudemos. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo todo lo que el hombre necesita para salvarse, para podernos ir con Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer al Señor Jesucristo, lo que Él demande. ¿Qué más o qué nos induce a arrepentirnos? Pues la invitación de Jesús que hace. Mateo capítulo 11, 28, ¿verdad? Venid a mí, capítulo 11 de Mateo 11, versículos 28 hasta el 30, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, está hablando del reposo final, el Señor, en la invitación que hace para que permanezcamos fieles. Otro asunto que tenemos que tener en cuenta, que podemos tomar en cuenta para que nos guíe al arrepentimiento, es el juicio venidero. El juicio venidero. Allí en Hechos 17 y versículo 31, después de que dice que es necesario que, después de esta ignorancia, ¿verdad? Dice por aquel varón que levanté de entre los muertos, ¿verdad? El cual va a venir para juzgarnos, ¿verdad? Dice textualmente: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan por aquel varón que levantó de los muertos, ¿verdad? Y que vendrá una vez. Él dijo que iba a venir. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 3: y si me fuere y os tornare, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir, de acuerdo con lo que hicimos cuando estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí vamos a ser juzgados.
Así que todas estas razones son, te deben de impulsar o te deben de empujar para que te arrepientas. Es un mandamiento de Dios, es la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento, saber que la paga del pecado es muerte, saber también que el pecado engaña. Allí en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, dice la Escritura, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece la mente nuestra. Así que nuestra salvación, le preguntaron a Pedro y a los apóstoles cuando se predicó el primer sermón, y cuando terminó el sermón el apóstol Pedro, Hechos 2:37, le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. La predicación es la invitación que Dios hace para ti. ¿Qué vas a hacer acerca del arrepentimiento? El arrepentimiento es necesario. Es la invitación, la predicación, pero cantamos un himno.